y porque estabas deslizando la pantalla o porque de alguna manera la plataforma te llegó, este video te llegó, este like te llegó. Me gustaría que entendieras que hoy vas a entender un poco más de identidad. Déjame decirte algo, no es casualidad, fuiste predestinado hoy para estar en este live. Y es curioso porque uno escucha esa palabra predestinación y la gente piensa en cosas raras, ¿no? ¿Será que todo ya está escrito? ¿Será que no tengo opción? ¿Será que Dios juega ajedrez con mi vida? Dios está allá en el cielo mirando dónde pone cada ficha. Pero no, tranquilo, Dios no está allá arriba diciendo, este sí entra al cielo, este sí no entra, este sí lo quiero, este no me gusta. Porque la predestinación en la Biblia es mucho más hermoso que eso. Es Dios diciendo, yo te amé antes de que te hicieran algo en tu vida. Te llamé antes de que me buscaras. Te justifiqué antes de que te sintieras digno. Y te glorifiqué antes de que caminaras. Y mientras tú ves como el resultado de tus errores, como el resultado de tus equivocaciones, mientras tú ves cómo anda mal la cosa, Dios ve como resultado tu propósito eterno. Y mientras tú dices, Señor, todavía me falta mucho, Dios dice, yo te glorificaré, Rubén. Y uno se queda como, pero Señor, si yo ni siquiera me siento salvo por todas las equivocaciones, siento que he perdido porque sigo equivocándome, pues es algo que el ser humano constantemente lucha. Te bendigo, mi hermano. Lucha con esta necesidad a veces de que la carne nos lleva a querer hacer lo contrario al espíritu. Ahora, Dios no te pide sentimientos, solamente Él te dio un destino. Así que hoy prepárate porque vamos a romper la mentira más destructiva del enemigo. Y es la mentira de que tú no eres digno para Dios. De que tú no eres tu pasado. Gracias, Robin. Que tú no eres tu familia. Que tú no eres un error. Eres hijo, hija de Dios, que Dios te llamó a pesar de lo que eres, pero no te va a dejar igual. Eres predestinado, eres llamado, eres justificado y eres glorificado en Dios. Y el diablo puede gritar muchas veces lo que quiera, pero ya es demasiado tarde porque Dios habló primero. Ahora, Romanos 8:30 dice la palabra que esta predicación, al final, esta palabra que se habla acá está diseñada para mover corazones y romper cadenas de condenación y llevar a la gente a una profunda identidad en Cristo Jesús. Ahora vivimos en una generación que tiene crisis de identidad y la gente no sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe por qué está en este mundo y menos saben cuánto vale. Y muchos de nosotros nos encontramos muchas veces como las olas del mar de un lado para el otro buscando, ¿será que sí? ¿Será que no? Y hay muchos que viven definidos por su pasado, otros vivimos definidos por nuestros errores, por las familias, por traumas que pasan, otros por una historia que nos acompaña, otro realmente por una condición emocional, otro por sus redes sociales, por sus fracasos. Y aunque esta es una palabra yo sé que no es a veces muy fácil de digerir por las posturas de los calvinistas, de los arminianos, todo esto, quiero hoy darte una explicación para que te la puedas digerir de la mejor manera. A los que Dios predestinó, a estos mismos dice la palabra que llamó. A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, Dios dice, mi plan contigo empezó antes de que tu pasado. Antes de que vivieras lo que has vivido, antes de tus equivocaciones. Y el enemigo quiere que vivas condenado, pero Dios quiere que vivas glorificado. La primera verdad sobre esto es que somos predestinados. ¿Qué significa predestinados? No es un control absoluto, no es que no tienes voluntad. La predestinación en la Biblia tiene un significado muy diferente al que a veces podamos pensar. Es que Dios diseñó un camino glorioso para ti antes de que existieras. Esto es predestinación. En otras palabras, que Dios planeó que oyeras el Evangelio. Es que Dios hizo que tuvieras un encuentro personal con Cristo. Y los versículos que avalan esto es Efesios 1:5, que dice, nos predestinó para adopción.
Y Efesios 1:11 dice, somos predestinados conforme a su voluntad. Y en Jeremías 1:5 dice, antes de que te formaras yo te conocí. Y en Salmos, Nancy dice, Salmos 1:39-16 dice, tus días ya están escritos. Por eso la predestinación significa que Dios te pensó antes de que tus problemas existieran. Ahora, la predestinación, los que Él predestinó también los ha llamado. ¿Para qué los ha llamado? El llamado es la manifestación de la predestinación. ¿Qué significa esto? Que Dios, al final, ¿o qué es llamado de Dios? Es que Dios te buscó, es que Dios tocó tu puerta, es que Dios te despertó tu vida espiritual, es que Dios te trajo a Cristo voluntariamente, es que Dios puso hambre espiritual dentro de ti, porque muchos de nosotros sabemos que a veces tiene que venir el quebrantamiento para acercarnos a Dios, pero sin embargo siempre vemos un llamado de Dios. O dime acá, Robin, Romel, Rosita, Nancy, todos los que están acá, si no, a veces no sienten como ese llamado de Dios. O sea, por más que uno huya a veces de la voluntad de Dios, siempre Dios está en la ecuación. Y es muy difícil nosotros escaparnos de este llamado. Y de alguna u otra manera siempre vamos a llegar. Ahora, muchos dicen es que Dios ya nos predestinó y no tienes que hacer nada, porque simplemente la predestinación significa que Dios ya escogió a unos y a otros no. Y los que Dios escogió, pues estos van a lograr entrar al cielo, y los que no van a estar en el infierno. Ahora, esta escogencia, o más bien yo lo llamo a que los que aceptan a Cristo pueden disfrutar de esta eternidad, pero los que no lo aceptan, los que no aman a Dios, los que deciden hacer su voluntad, dicen Dios no existe, estos son los que terminan perdiéndose. Pero para estos que terminan perdiéndose, por eso es que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Por eso es que la palabra dice que Dios nos llama a los que están cansados, cargados y trabajados. Que Él, lo que nosotros llamamos por tardanza, no lo tiene por tardanza, para que es que muchos de los que todavía no han llegado se arrepientan. Se arrepientan. Ahora, en 2 de Timoteo 1:9 dice, llamados con llamamiento santo. Es un llamado que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, esa necesidad constante de buscarle a Él. En Juan 6:44 dice, nadie puede venir a Dios, o nadie puede venir si Dios no le llama. Y en Marcos 16:15-16 dice, el llamado está en el Evangelio. Así que si escuchamos el Evangelio, es porque hemos sido llamados. Si tú estás hoy acá escuchando mi mensaje, es porque Dios tiene cuidado de ti. Y es porque Dios de una u otra manera te está llamando a que te acerques a Él. Y si estás aún en este live, como digo, eres parte del plan eterno de Dios. Porque las buenas noticias es esta palabra, que no es simplemente para los perfectos, o para los que se creen que no tienen equivocaciones, o para los que creen que Dios no existe, que soy ateo, agnóstico. No, es para todos. El Evangelio son buenas noticias. Y no es tan difícil como muchas personas lo muestran, porque muchas personas muestran el Evangelio como algo muy difícil, que tienes que hacer muchas obras para que Dios te ame. Pero esto es una mentira. El verdadero cristianismo significa que, a diferencia de otras religiones, ya no tienes que hacer nada. Te lo voy a explicar. Muchas religiones, para tú acercarte a la deidad, tienes que hacer cosas. Tienes que servir, tienes que ayudar a los pobres, tienes que escalar una montaña de rodillas, tienes que pagar penitencia, tienes que rezar, tienes que hacer muchas cosas para llegar a esta deidad. Pero de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él se acerca a nosotros, el Evangelio se acerca a nosotros, Cristo se acerca a nosotros mediante ese sacrificio de la cruz. Ahí ya Dios no te ve a ti, sino que ve a el Cristo que tú aceptas en tu corazón, y eso es lo que te limpia del pecado, el Espíritu Santo que empieza a obrar en tu vida. Por eso empiezas a cambiar. Entonces, el verdadero Evangelio radica en que ya no tengo que hacer nada para acercarme a Dios, sino yo me acerco a través de con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso, acepto a Dios, a Jesús en mi corazón. Cristo empieza a obrar en mí con el Espíritu Santo, y esto empieza a ocasionar esta libertad
y esta santificación y también esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Ahora, que no tengo que hacer nada, como dije antes, no es que no tengas que hacer nada, es que empieces a vivir simplemente diferente. Los milagros, la santificación, la obediencia, todo esto viene por amor. ¿Por amor a quién? Al que pagó el precio por ti. Cuando tú lo entiendes, cuando tú empiezas a vivir la vida de Cristo, cuando empiezas a menguar para que Él sea creciendo en ti, cuando empiezas a dejar que Él sea obrando, es que consecuencia de esta salvación, del choque del Espíritu Santo, son todo lo demás, los frutos, el amor, la benignidad, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, los milagros como consecuencia de obedecer a Dios, de caminar con Dios. Y esto es lo maravilloso de este evangelio. No es un evangelio que solo está para algunos, es un evangelio que es para todos. Es un evangelio que no tienes que hacer tantas cosas como otras religiones te llaman, sino que es un evangelio que se acepta al reconocer, al creer en aquel que ya pagó el precio. Ahora, los llamados son justificados. ¿Por qué? Porque aquí es donde el evangelio explota en gloria. ¿Qué es ser justificado? Justificado es cuando te estaba explicando de que tú te acercas a Dios y crees en tu corazón, pero confiesas con tu boca y viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a ser tu abogado, paracleto, avocatus, como le quieras llamar, y este Espíritu Santo empieza a declararte inocente. Y cada vez que el enemigo viene con la culpabilidad, porque sabemos que el enemigo vino a matar, a destruir, a robar, a quitarte la paz, es el padre de la mentira, porque todo el tiempo te está intentando mentir para que tú no creas, para que tú te distancies de la vida, de la fuente, y para que pueda utilizar esos pensamientos, esa mentira, para destruir tu relación con Dios. Entonces es el Espíritu Santo que te justifica, que te hace inocente y te declara inocente y dice: sí, ¿sabes qué? Cintia es pecadora. Sí, falló, se equivocó, pero eso ha quedado en el pasado porque ahora ya no vive ella, sino que Cristo vive en ella. Y como Cristo vive en ella, Él pagó un precio de sangre, un precio en la cruz, y en esa cruz todos sus pecados han quedado clavados también. Ahora, ella es inocente porque este precio ya está pagado. Y ya el pecado no se enseñorea de ello porque, aunque nació físicamente viva y espiritualmente muerta, ahora está viva espiritualmente. Y esa espiritualidad, y ese es el Espíritu Santo que obra en ella, que le da inocencia, que la declara justa, que la limpia, aun cuando nuestra mente no puede, que la libra de condenación, todas las condenaciones que el pecado quiere tomar yo en nosotros. Es ahí donde Dios empieza a hacer las cosas nuevas y que nos declara sin culpa. Una culpa que el enemigo quiere recordarnos, pero que ya realmente dice: ciertamente olvidándome del pasado, decía Pablo. ¿Qué es olvidarse del pasado? Si Pablo se hubiese enfocado en su pasado, no hubiese tenido el presente que tuviera. Si Pablo no entendía, si no hubiese entendido que por el Espíritu Santo ya era inocente, justo, limpio, libre de condenación y sin culpa, él no hubiese podido hacer lo que hizo. Entonces él empezó a obrar y dice: una sola cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que no puedo cambiar, porque por más que intente no puedo añadir un segundo a mi vida, pero lo que sí puedo hacer es extenderme a lo que está delante, a extenderme, Romel, al hoy, a las cosas que sí puedo cambiar, mi actitud sobre la vida, sobre las circunstancias, mi actitud de verdaderamente menguar para que Dios sea creciendo en mí, para poder hacer las obras. Aunque no quiero hacerlas, termino haciendo, pero es el Espíritu Santo que me da la fuerza y se fortalece en mi debilidad para que yo me extienda al verdadero evangelio, que me limpia, que me hace justo, que me hace inocente y que me lleva a hacer la verdadera voluntad de Dios. Por eso la palabra habla de justificación, y la justificación no habla de que nunca pecaste, porque todos los que estamos acá somos pecadores, hemos pecado de alguna u otra manera. Aun si Dios fuera justo y se basara en su justicia y a todos nos mandara al infierno, sería un Dios justo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y el pecado trae muerte y la muerte trae esclavitud. Entonces, pero como Él nos ha amado, proveyó a Cristo
como mediador, como ese puente para que yo hoy pueda encontrar esa libertad. Ahora Cristo pagó por todo y ahora vivimos en esa inocencia. No sé si me hago entender o si me estás entendiendo el mensaje. Si de alguna manera se pone difícil, estoy intentando utilizar las palabras más adecuadas para explicarte términos que siempre a veces no podemos entender, como lo es la predestinación, la justificación. Ahora podemos ver en Romanos 5:1 que la justificación es por fe. Y en 1 Corintios 6:11 que somos lavados, santificados y justificados conforme a la palabra. Ahora en Romanos 8:1 ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora Isaías 1:18 nos dice: tus pecados eran rojos, ahora son blancos como el carmesí. Tu pasado por eso no puede determinar tu futuro, tu destino. De alguna manera interviene tu pasado en tu destino conforme tú le das poder, conforme tú sigues atrayendo el rencor, el odio y todas las cosas que te están pasando. Por eso si tu pasado no determina tu destino, siempre y cuando tú le entregues ese pasado a Dios y le entregues la justicia a Él y tú puedas perdonar y puedas permitirte sanar y puedas permitirte volver a amar. Porque muchas veces nuestro pasado sigue determinando nuestro presente porque estamos dejando que el pasado siga golpeándonos. Dejamos de ser hijos y somos huérfanos porque no creemos que podemos ser limpiados, restaurados y declarados justos delante de Dios, porque seguimos luchando y creyendo que es en nuestras fuerzas, pero nuestras fuerzas no son a veces suficientes, porque terminan siendo escasas. Aún. La justificación también viene con que somos glorificados. Ahora, ¿por qué también somos glorificados? Aquí es lo que la religión nunca te dice. No solo Dios te salvó, no solo Dios te coronó, no solo te quitó la culpa, también te dio una gloria. ¿Por qué? Porque en Juan 17:22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Ese es Jesús dándonos la gloria. En Colosenses 1:27 dice: Cristo en ustedes es la esperanza ¿de qué? De esa gloria. Y en 2 Corintios 3:18 dice: somos transformados de gloria en gloria. Y por eso entre más nosotros permitimos que el Espíritu Santo, más gloria vamos a vivir, que se manifieste en nosotros, hasta que nuestra luz inunde muchos corazones y muchas vidas a través de nuestro testimonio, a través de esta verdad que termina siendo libres a tu familia, a tus amigos, a las personas de tus trabajos y a todas las personas que te conocen. Ahora, es importante entender que glorificado no significa orgullo, significa que eres un reflejo de Cristo, porque el orgullo nos aleja de Dios, mas la humildad nos acerca. Entonces, el orgullo no tiene nada que ver con esto. Eres reflejo de Cristo, eres una presencia, su presencia te llena, la luz te rodea y su poder termina fluyendo en ti, tal como el mensaje que hablamos ayer. Glorificados es una identidad eterna para el cristiano. Ahora te voy a pedir un favor, tú que estás acá escuchando este mensaje, si Dios te está bendiciendo con esta palabra, te pido un favor, que compartas este like con alguien que lo pueda necesitar, 1, 2 o 3 personas que lo tengas, o ponga a Dios en tu mente, que sigas esta cuenta, aquí la puedes seguir, suscribirte es totalmente gratis a esta cuenta y que sigas disponiendo tu corazón para seguir escuchando. Ahora, la ciencia confirma lo que la Biblia siempre dice, por eso la neurociencia nos habla un poquito de la neurociencia y la culpa. Estudios muestran que la culpa crónica en nosotros, o sea, el no perdonar, el no dejarle la justicia a Dios, el seguir en el pasado nos lleva a ansiedad, a depresión, a insomnio, a alta producción del cortisol, a baja autoestima. Cuando la persona se siente inocente, a diferencia cuando la persona ya ha entregado la justicia a Dios y puede avanzar en su vida, emocionalmente su cerebro se regula, descansa de la culpa o tal vez de la falta de perdón que ocasionaba estragos. Empieza a sanar no solo sus emociones, porque hay una lucha también emocional, estrés, ansiedad, depresión, temor, miedo, sino que sana también físicamente y mejora su enfoque
porque la justificación bíblica trae lo que la ciencia llama como liberación cognitiva. Trae una identidad nueva y un propósito. Aún la psicología ha confirmado que las personas que sienten propósito tienden a vivir hasta 7 años más. Tienen una resiliencia. Aprenden a volver a comenzar, aprenden a levantarse a pesar de las caídas. Aprenden más rápido. Se recupera más fácilmente de traumas. Entonces Dios lo dijo antes: predestinación, llamado, somos glorificados. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar hoy 2025 esta palabra? Que estamos en una generación confundida, quebrada, ansiosa, muchas veces insegura, sin sentido. Y la identidad bíblica responde a esta crisis. Entonces nos recuerda que la predestinación nos da un propósito. Hemos sido llamados, tenemos dirección. Hemos sido justificados, eso nos trae paz a nuestros corazones. Hemos sido glorificados, eso nos da un futuro. Y lo que el mundo busca en terapias, en filosofías, espiritualidades, cosas que parecen espirituales o que son espirituales, pero no vienen de Dios, Dios ya le dio un nombre y es Cristo Jesús, el único camino, verdad y vida que tú necesitas transitar. Así que hay muchas cosas que debes de vencer para que Cristo reine en tu corazón. Lo primero es la vergüenza que a veces da el pecado, el entender que nunca vamos a poder, sabiendo que Dios sigue perfeccionándose aún en aquellos que al final creen que no son merecedores. Hay que vencer la condenación, todo pasado que trae y nos lleva siempre a las tinieblas, la mentira de que no valemos, el miedo constante de fallar, la autoacusación, porque muchos de nosotros tenemos o somos autoacusadores. No solo hablamos de que todo el tiempo nos estamos acusando a nosotros mismos. Sé que muchos de nosotros nos estamos todo el tiempo diciendo: por mi culpa no voy a poder, no soy suficiente. El perfeccionismo siempre nos lleva, la inseguridad espiritual, la duda que nos acerca al amor de Dios. Pero la culpa realmente no reinó o nos ha reinado por un tiempo, pero es tiempo de que la culpa ya se desvanezca entendiendo esta verdad, porque ya no estamos en la ley, en la dispensación de la ley, sino de la gracia. Y escucha esto, la vida no es un accidente. No es que ya Dios me predestinó y yo no necesito vivir y ya Dios sabe lo que voy a hacer, por eso nos dio libertad. Ahora, en esa misma libertad Él nos ha llamado y sigue esperando que muchos le conozcamos y tomamos la decisión de hacer su voluntad. Ahora, la decisión es cuánto tú vas a esperar para hacer la voluntad de Dios, para hacer y aceptar ese llamado. Y encontrarte con Cristo nunca ha sido una casualidad. Tu historia no está a la deriva, porque Él ha pensado en ti antes de existir. Él te ha llamado antes de escuchar, Él te ha perdonado antes de confesar, glorificado antes de caminar. Porque Dios no te ve por lo que fuiste o no condiciona el amor como esta sociedad siempre lo está condicionando. Dios te ve por lo que Él planeó que fueras. Y aunque muchas veces muchos de nosotros nos perdemos en ese camino, siempre hay una manera de volver a la fuente, de volver a la vid y ser nutridos y ser fortalecidos y ser llenados por esa vid. Mira, el infierno todo el tiempo está gritando tu pasado, pero el cielo nos canta un destino. Predestinación, llamado, justificado, nos dice el cielo, glorificado. Este es tu nombre espiritual. Es tu identidad eterna. Es tu posición en Cristo Jesús. Sé que muchos de nosotros seguimos pensando que lo que yo haga no es suficiente. Y al final de cuentas, la Biblia habla de dos salvaciones. Una salvación que es gratis, que es gratuita, pero habla de que van a haber unas bodas del Cordero, donde se va a premiar. Y hay una salvación que es gratuita, pero hay otra del alma que cuesta día a día, la cual todos estamos luchando en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos luchando si tenemos o no tenemos fe, estamos luchando si realmente vamos a poder o no vamos a poder, estamos luchando con pensamientos,
estamos luchando con un pasado no tan bueno. Todos estamos peleando una batalla. Pero déjame decirte, separado de Dios nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos separado de Dios siempre es vana ilusión. Nos lleva a callar en el mismo lugar, en un lugar de vacío, en un lugar donde nos encontramos con un vacío cada vez más grande. Por eso estamos llamados a caminar con Él. No hay mejor lugar. No hay una mejor decisión de que tú puedas entregarle tu corazón a Dios y que puedas menguar para que Él sea creciendo en ti. Y ahí donde estás, dile: Señor, hoy te doy gracias. Gracias por amarme antes de que yo existiera. Gracias por predestinarme. Gracias, Señor, por justificarme y glorificarme en Cristo Jesús. Yo renuncio hoy a toda culpa, a toda condenación, a toda vergüenza. Hoy renuncio a todo miedo, a toda duda y a toda mentira del enemigo. Hoy, Padre, dejo atrás todo aquello que me aleja y me aparta de ti y declaro que soy tu hijo porque soy escogido. Yo soy libre, Señor. Yo soy limpio, aceptado y glorificado por ti, porque sé que tú hoy estás reinando en mi corazón, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que cumplas ese propósito eterno en cada uno de ellos, que podamos caminar hacia esa luz, hacia tu gloria y hacia tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús, decimos amén y amén. Yo hoy más que nunca, Padre, estoy convencido de que tú siempre serás la mano que nos sostiene. Aunque muchos hoy se encuentran en una posición de que muchos no vamos a ser salvos o no tenemos salvación por nuestro pecado, por nuestras fallas, por tatuajes, piercing, por vernos no tan bien. Sé que tú, más que lo físico, pesas el corazón. Tú pesas cada corazón, Señor. Y tú sabes, Señor, el corazón de cada uno de los que hoy están acá. Y yo te pido, Señor, que les guardes y que les protejas y que les recuerdes a cada uno de mis hermanos que no están solos, que nunca es un mal momento para volver a ti y que hoy puede ser un día donde encontremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde cada corazón y guarde cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. De verdad espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Así que